El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Bienvenidos a una nueva edición de Asamblea Legislativa Noticias. Enseguida, las informaciones. Dictaminada modificación a reforma del agua. Francisco Antonio Pacheco deja en manos de auditoría asuntos de la pasada campaña electoral. Periodistas presentan reforma a ley de delitos informáticos. Prohibición de caza deportiva recibe primer debate. Partido Acción Ciudadana pide intervención de la Caja Costarricense del Seguro Social. Vamos al detalle de las informaciones. La Comisión Especial que estudió el proyecto de reforma constitucional del agua dictaminó una recomendación para el plenario. Se trata de la simplificación del texto para reconocer el acceso al agua como un derecho humano, un bien de dominio público y para que se mantengan las actuales concesiones. Nos sugirieron un cambio en la redacción de los términos, pero no así una alteración de los términos, sino un orden, porque se trata de un artículo que tiene varios párrafos, entonces era un orden más lógico lo que ellos planteaban desde el punto de vista de la lógica de un jurista, de un constitucionalista. Eso fue lo que hicimos, pero el texto que se aprobó es idéntico, es decir, a partir de la aprobación en esta comisión, la recomendación al plenario es para que se apruebe la reforma constitucional, de tal manera que el agua sea un bien de dominio público y un derecho humano. Además, queda plasmado que se deberá presentar una nueva legislación para el uso y explotación del recurso hídrico. El exdirector del Comité Ejecutivo de la campaña del Partido Liberación Nacional, Francisco Antonio Pacheco, dijo que era muy difícil manejar los detalles de la campaña, por lo que no pudo constatar si en efecto el dinero de transportes se usó para otros fines. Aseguró que para ello están los auditores. Así lo dio a conocer en la comisión que investiga la pasada elección nacional. La comisión llamará a comparecer al ex tesorero del Partido Acción Ciudadana, Minor Sterling, al exgerente de campaña, Francisco Molina, a Tony Bolaños, quien supuestamente presionó al actual diputado Claudio Monge para que firmara el contrato de trabajo, y a Bernabé Gómez, quien trabajó junto a Yadira Mondol en la campaña del PLN. Yari Gómez, directora del Grupo Extra, y José Rodolfo Ibarra, presidente de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas, fueron recibidos en audiencia en la Comisión de Derechos Humanos para proponer una reforma a la recién aprobada Ley de Delitos Informáticos. Los periodistas propusieron cambios en varios artículos como el 196, 196 bis, 231 y 236 de esa legislación, para que se den cambios como el de impedir que las informaciones políticas se declaren como secreto de Estado, lo que impediría el acceso a la información. En la comisión además se abordaron temas como el de derecho de respuesta y la responsabilidad solidaria del medio de comunicación con las notas de opinión que publica, por ejemplo. El plenario legislativo aprobó la reforma a la Ley de Conservación de Vida Silvestre, que busca eliminar la cacería como deporte, establecer controles y monitoreos de las poblaciones silvestres del país y tipificar más delitos. Básicamente tiene que ver con la eliminación paulatina de la caza. De ahora en adelante ya va a ser, en poco tiempo va a ser prohibido cazar cualquier especie animal dentro o fuera de parques nacionales. Se le dan más obligaciones a la Dirección de Vida Silvestre, se le dan más facultades y obligaciones al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, pero también se le asignan más recursos. En adelante, quien case fauna silvestre o destruya sus nidos será sancionado con una multa de entre 360.000 y 1.800.000 colones, o pena de prisión de 2 a 4 meses. Quien tenga en cautiverio o en condiciones de mascota animales silvestres en peligro de extinción o con poblaciones reducidas será sancionado con multa de entre 700.000 a 1.400.000 colones. Solo se permite la caza en casos de subsistencia o por razones científicas y para el control de especies. El proyecto fue presentado mediante iniciativa popular por 177.000 costarricenses que lo firmaron y es la primera en ser aprobada mediante esta modalidad.
Los diputados Gustavo Arias y Carmen Granados del Partido Acción Ciudadana solicitaron la reestructuración inmediata de la Caja Costarricense de Seguro Social, esto con el fin de disminuir las listas de espera que perjudican a los asegurados. Así lo dejaron ver los dos legisladores integrantes de la comisión que estudia la situación financiera de esa entidad en su informe de minoría. Yo creo que aquí definitivamente hay que entrarle a un proceso de reestructuración en la gestión, porque no puede ser posible que tengamos 110 oficinas de recursos humanos, 250 centros de compras. Es decir, hay cosas que desde el punto de vista de gestión tenemos que dar resultados, porque al final lo más preocupante es tener ahorita más de 600,000 personas en listas de espera. Además, Arias señaló como principal responsable de la crisis financiera de la Caja al expresidente de esa entidad, Eduardo Dorian. Bueno, yo señalo que el gran artífice en el año 2006-2010 fue Eduardo Dorian. Eduardo Dorian fue el que traía instrucciones claras de que se contratara en una situación de crisis más de 10,000 plazas. El diputado agregó que el problema de esa institución se dio a raíz de que los gobiernos desde el año 90 debilitaron la seguridad social del país en aras de favorecer la medicina privada. Los legisladores de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público solicitaron a la Presidenta de la República, Laura Chinchilla, intervenir el Consejo Nacional de Vialidad. Según la diputada Patricia Pérez, la medida se solicita tras varias comparecencias del personal de esa institución, quienes dejaron en evidencia la falta de capacidad, desatención y desidia de estos a la hora de fiscalizar no solo la trocha, sino los otros proyectos que tienen a cargo. Nos encontramos ante una administración del CONAVI muy complaciente, una administración del CONAVI que la política que ha hecho es dejar hacer, dejar pasar. Si bien es cierto, nos queda claro que hay una estructura paralela que se manejó la trocha fronteriza, inmediatamente mis compañeros y yo nos queda la gran preocupación de cómo se maneja todo el presupuesto del CONAVI. Pérez, quien es la presidenta del Foro Legislativo, explicó que la intervención del CONAVI es necesaria, máxime cuando el gobierno sigue divagando en el nombramiento de un ministro de Obras Públicas y Transportes y esa cartera aún continúa acéfala. La Comisión de Hacendarios recibió en audiencia para defender el presupuesto del año entrante al ministro de Planificación Roberto Gallardo, la ministra de Salud Daisy Corrales, el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones Luis Antonio Sobrado y el director ejecutivo de la Asamblea Legislativa Antonio Ayales. Las instituciones presentan un aumento en los presupuestos para el 2013. Gallardo indicó que los gastos subirán en un 2% con respecto al año anterior para un total de 9,000 millones de colones, donde destaca el Plan Nacional de Desarrollo. Corrales dijo que el incremento es de un 1.9% y uno de sus proyectos es mejorar el trámite y despacho de los medicamentos. Sobrado dijo que el incremento se debe a los gastos que tendrán por el año preelectoral, y allá les indicó que el aumento se produce por el pago de salarios. El plenario legislativo votó en segundo debate la derogatoria de un transitorio de la Ley de Banca para el Desarrollo que busca facilitar la utilización del dinero acumulado. Cuando se aprobó dicha legislación se pretendió darle al Banco Crédito Agrícola de Cartago los recursos para que pudiera impulsar créditos, pero la realidad es que los dineros no se están utilizando y al 2012 más bien representan para Bancrédito una absorción de su patrimonio del 3%. Es decir, por custodiar esos recursos el banco pierde la oportunidad de prestar cerca de 50,000 millones de colones. Además, el proyecto de conservación de vida silvestre que prohíbe la caza deportiva se envió a consulta de la Sala Constitucional, por lo que se pospone el segundo debate. Los legisladores que firmaron la consulta aseguraron que se trata de una revisión por la forma y no por el fondo de la iniciativa de ley. Agenda semanal. A continuación, un repaso por las principales actividades que se desarrollarán esta semana en la Asamblea Legislativa. El martes 9 de octubre comparecerán ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios a partir de las 12 mediodía los jerarcas de la Defensoría de los Habitantes y de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de defender el presupuesto asignado para sus instituciones. Además, en la Comisión de Asuntos Agropecuarios estará el regulador general Denis Meléndez para referirse al proyecto que busca la interpretación auténtica de la creación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura. La audiencia está fijada para la 1:15 de la tarde.
En la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, los legisladores recibirán en audiencia a los propietarios de las empresas constructoras que participaron en la construcción de la trocha fronteriza 1856. La audiencia está programada para las 9 de la mañana. Ese mismo día, en la Comisión de Asuntos Jurídicos, la ministra de Agricultura y Ganadería, Gloria Abraham, se referirá a la creación del Tribunal Administrativo de Pesca y Acuicultura. Dicha audiencia está programada para la 1:30 de la tarde. El miércoles, a partir de las 12 mediodía, en la Comisión de Asuntos Hacendarios, el ministro de Relaciones Exteriores y la Contralora General de la República defenderán el presupuesto asignado a sus carteras para el año 2013. Para ese mismo miércoles 10 de octubre, a partir de la 1:30 de la tarde, está programada la audiencia de la magistrada Julia Varela ante los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Esto para referirse a la iniciativa que busca prevenir y sancionar el acoso laboral como práctica discriminatoria contraria a la dignidad humana. El jueves 11 de octubre, a partir de la 1:15 de la tarde, la viceministra de Gobernación, Marcela Chacón, y el viceministro de Seguridad Pública, Walter Navarro, comparecerán ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, con el fin de referirse a la policía fronteriza. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr. Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2:45 de la tarde de lunes a jueves. En Facebook somos asamblea.legislativa.Costa Rica y en Twitter nos encuentra en @asambleacr. En YouTube somos Parlamento CR.